la que se conoce como lógica simbólica o matemática, la que conocemos también como lógica proposicional. Esta se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permiten ver lo verdadero o falso de las proposiciones. Por eso entonces vamos a entrar directamente a nuestro tema, lógica proposicional. ¿A qué se conoce como lógica proposicional? Bueno, es la lógica basada en proposiciones. Por lo tanto, si vamos a empezar nuestro estudio de lógica proposicional, empezaremos hablando de la proposición. Bueno, nosotros sabemos que la lógica utiliza un lenguaje exacto, un lenguaje que no da lugar a imprecisiones. Por eso, para tal fin, se toma como elemento básico a la proposición. Finalmente, ¿qué es una proposición? Una proposición es un enunciado al cual se le puede dar un valor de verdad. Es decir, nosotros en nuestro lenguaje común usamos enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. ¿Cómo sabemos si un enunciado es una proposición? Porque justamente se le puede dar un valor de verdad. Es decir, se puede decir de él que es verdadero o que es falso. Vamos a poner unos ejemplos. La expresión, el enunciado, París es la capital de Francia, ¿podría llamarse proposición? Pues sí, es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque le podemos dar un valor de verdad. Podemos saber si París es la capital de Francia. Bueno, y nosotros sabemos que es verdad. Finalmente, entonces, es una proposición. No por el hecho que sea verdad, sino por el hecho que podemos definir si es verdad o falso. Veamos otro ejemplo. Roger Federer es el mejor tenista de la historia. ¿Será una proposición? Pues sí, es una proposición. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos también dar un valor de verdad. Los que amamos el tenis sabemos que el señor Roger Federer es precisamente el mejor tenista de la historia. Así que es una proposición verdadera. Veamos otro ejemplo. Machu Picchu está situado en Bolivia. ¿Será una proposición? Claro que es una proposición, porque podemos saber su valor de verdad. En este caso, su valor es falso. Bueno, sabemos que Machu Picchu realmente está en Perú, en Cusco. La expresión 2 más 2 igual a 5, ¿será una proposición? Claro que es una proposición. Sabemos si esto es verdad o falso. Sabemos en esta ocasión que esta proposición es falsa, porque 2 más 2 no es 5. ¿Qué tipo de expresiones o qué tipo de enunciados no son proposiciones? La expresión ¿cómo te llamas? ¿Es una proposición? No es una proposición. ¿Por qué? Porque es una pregunta y no se puede afirmar de una pregunta si es verdad o es falsa. Una pregunta no tiene un valor de verdad. La expresión deseo que seas feliz. Bueno, es simplemente un deseo. Esto no tiene un valor de verdad, por lo tanto, no es una proposición. Vamos a hablar ahora de proposiciones simples. Los ejemplos que mencionamos de proposiciones son justamente ejemplos de proposiciones simples. A las proposiciones las vamos a representar simbólicamente mediante el uso de letras del alfabeto. Usamos normalmente las letras P, Q, R, S y T. Estas reciben el nombre de letras o variables proposicionales. Esto ayuda a que el lenguaje proposicional se haga más simple y exacto incluso que el lenguaje natural. En los ejemplos que hicimos, por ejemplo, París es la capital de Francia, podríamos llamarla a esta proposición la proposición P. A la proposición Roger Federer es el mejor tenista de la historia, podríamos llamar la proposición Q. Y a la proposición 2 más 2 igual a 5 podríamos llamar la proposición R. Es decir, vamos a llamar a las proposiciones simples como letras minúsculas del alfabeto. Así que cada letra representa una proposición simple. La lógica proposicional, por lo tanto, decimos que es la lógica que estudia la formación de proposiciones complejas justamente a partir de estas proposiciones simples y el valor de verdad que tienen estas proposiciones.
¿Cómo? Vamos a hacer un esquema que pudiera ayudarnos a entender mejor esta situación. Cuando hablamos de proposición, resulta que decimos de aquellos enunciados que tienen un valor lógico, un valor de verdad. Ese valor de verdad puede ser verdad o puede ser falso. Una proposición puede ser una proposición simple o puede ser una proposición compuesta. Una proposición simple es una proposición que no tiene conectivos lógicos. Una proposición, por ejemplo, es Tania es alta. Tan simple como esa. Una proposición que no tiene ningún conectivo lógico. Una proposición compuesta, en cambio, es una proposición que sí usa conectivos lógicos que nosotros vamos a conocer más adelante, que pudieran ser y, o, entonces y otras más. Por ejemplo, Matías es doctor y Lorena es modelo. Aquí tenemos dos proposiciones simples unidas por un conector lógico, que en este caso sería la letra I. Bueno, entonces, ¿a qué llamamos proposiciones compuestas? Proposiciones compuestas son aquellas proposiciones que están formadas por dos o más proposiciones simples. En toda proposición compuesta, las proposiciones simples están ligadas, enlazadas mediante estas palabras a las que nosotros conocemos como conectivos lógicos, que sirven para unir o enlazar estos enunciados o proposiciones. Por ejemplo, tenemos dos proposiciones simples. La proposición P, Simón es un hombre trabajador, y la proposición Q, Simón es una persona amigable. Se puede generar una proposición compuesta que integre las dos ideas, que pudiera ser Simón es un hombre trabajador y es una persona amigable. Notamos que aquí existen dos proposiciones simples, P y la proposición Q. Al estar enlazadas por este conectivo lógico I, nosotros decimos que es una proposición compuesta. Los conectivos lógicos son justamente palabras que vinculan estas proposiciones simples y la idea es comunicar algo más complejo. Los conectivos lógicos están identificados con un símbolo especial y un nombre que representa la función que ellas desempeñan. Vemos un ejemplo. Ana Paula se va a Barranco o se va a Miraflores. Tenemos dos proposiciones simples. La P, que es Ana Paula se va a Barranco, y la proposición Q, que pudiera ser Ana Paula se va a Miraflores. Dos proposiciones simples que al estar unidas por ese conectivo lógico O, se convierte en una proposición compuesta. En la expresión, si saca 15 en su examen, entonces aprueba el año, identificamos también dos proposiciones simples. Saca 15 en su examen y aprueba el año. Si las unimos con este conectivo si, entonces, se convierte en una proposición compuesta. En la expresión José es un buen hombre y una persona amigable, identificamos también dos proposiciones simples. P, que es José es un buen hombre, y Q, que puede ser José es una persona inteligente. Al estar unidas por este conectivo lógico I, se vuelve una proposición compuesta. Por lo tanto, notamos que los conectivos lógicos realmente enlazan dos o más proposiciones simples para formar una proposición compuesta. Nosotros en nuestro estudio vamos a considerar varios tipos de conectivos lógicos. Todo esto lo vamos